Muy buenas noches, profesor Jesús Apaza Merma. Soy el estudiante del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Jorge Basadre Mollendo. En esta oportunidad voy a exponer acerca de sensores automotrices. Sensores automotrices. Como vemos aquí en la figura, tenemos un carro, un vehículo. Y a la derecha es la memoria EQ. Es una computadora automotriz, ¿no? Y tiene dentro de esas, tiene transistores de control, circuitos electrónicos, carcasa y conectores. Bueno, en sí, ¿qué es sensor? ¿Qué es un sensor? Un sensor es un dispositivo capaz de medir magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las variables de instrumentación pueden ser, por ejemplo, temperatura, intensidad lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, etc. Como vemos en la figura, es un ejemplo de un sensor. Ya. El sensor automotriz, ¿qué función tiene un sensor? Los automóviles actuales tienen una cantidad importante de sensores, de 60 a 70 sensores. En algunos casos, estos sensores son necesarios para la gestión electrónica de automóvil y son utilizados por las unidades de control que gestionan el funcionamiento del motor, así como la seguridad y el confort del vehículo. En la derecha tenemos una figura que es el sensor. Es un circuito en bloques donde el sensor detecta magnitudes físicas, químicas, no eléctricas, y lo transforma o lo convierte en señales de salida eléctricas o pulsos, ¿no? Y a través del sensor, los sensores actúan a través de factores perturbadores, temperaturas, vibraciones, variaciones y tensiones de alimentación. Bueno, aquí tenemos dos señales de entrada y de salida. En la izquierda, de color verde, tenemos las entradas, señales entradas, y en la derecha tenemos señales salidas. Y esto está controlado por una memoria EQ. Y como vemos ahí, podemos mencionar algunos sensores: sensores de presión de colector de admisión, con sensor de temperatura de alta aspirado, sensor de presión de colector de admisión, compresor con sensor de temperatura de aire, sensor de presión de sobrecalentamiento, sensor de régimen de motor, sensor HAL, unidad de mando de mariposas de estrangulación con sensor de posición, unidad de mando de mariposas de regulación con sensor de posición, sensor de posición de pedal acelerador, sensor de posición de pedal de embrague, sensor de posición de pedal de freno, sensor de presión de combustible, sensor de picado, sensor de temperatura de líquido refrigerante, sensor de temperatura de líquido refrigerante de salida de radiador, potenciómetro para mariposas de colector de admisión, sonda lambda, sonda post catalizador, sensor de presión para servofreno, sensor para medición de corriente, pulsador de programa de conducción de invierno, señales suplementarios de entrada. Y así tenemos, ¿no? Acabamos de mencionar las señales de entrada y las salidas bueno, las señales de salida también. Unidad de control para las bombas, como vemos aquí, de combustible, bomba de combustible. Bueno,
También son inyectores para cilindro 1 y 4, bobinas de encendido, unidad de mando de mariposa, unidad de mando de mariposas de regulación, servomotor, válvulas reguladoras de presión de combustible, electroválvulas, depósito de carbón activo, válvulas de mariposas de colector de admisión. Sí, esos son, ¿no? Esto está gobernado por una memoria ECU. Dentro de estos vehículos, cabe mencionar, tienen en sus posiciones sensores de motor de transmisión, eh, sensores, vemos, ¿no? Sensor de presión de mando de cambio de motriz, sensor de presión de sobrealimentación, y demás sensores. Vamos a mencionar cómo se clasifican los sensores. Los sensores para automóviles pueden clasificar teniendo en cuenta distintas características como son función y aplicación. Según estas características, bueno, los sensores se dividen en sensores funcionales, destinados principalmente a tareas de mando y regulación, sensores para fines de seguridad y aseguramiento de protección antirrobo, sensores para la vigilancia del vehículo, diagnosis de a bordo, magnitudes de consumo y desgaste, y para la información del conductor y de los pasajeros. Según la señal de salida, teniendo en cuenta estas características, los sensores se pueden dividir en los que proporcionan una señal analógica, ejemplo, a que proporciona el caudalímetro o medidor de caudal, de aire aspirado, la presión del turbo, la temperatura del motor. Los proporcionan una señal digital, ejemplo, señales de conmutación, como la conexión y desconexión del unielemento, o señales de sensor digitales, como impulsos de revoluciones de un sensor Hall. Los que proporcionan señales pulsatorias, ejemplo, sensores inductivos y con informaciones sobre números de devoluciones y la marca de referencia. Todo sobre señales de salida. Aquí tenemos procedimiento de señal de unidad de control, ¿no? Esta es la memoria, donde dentro de la memoria existe microcontrolador, el que controla. También tiene sistema RAM, EPROM y PREOM. Toda la alimentación entra por este lado. Señales de entrada digitales, unos y ceros, señales de entradas analógicas, señales de entradas pulsatorias. Todo es electrónico. Bueno, los sensores deben tener de alta fiabilidad, ¿no? Y vamos, con arreglo de las funciones, los sensores del automóvil se pueden ordenar en 3 clases de fiabilidad según su importancia: dirección, frenos, protección de los pasajeros, motor, cadena, cinemática, tren, rodaje, neumáticos, confort, diagnosis, información de protección contra el robo. Bueno, otro debe ser bajo costo de fabricación. Los automóviles actuales poseen a menudo un 60 a 70 sensores. Comparando estos sensores con otros utilizados en otros campos, tiene un reducido costo de fabricación. Estos costes pueden llegar a ser hasta 100 veces inferior del coste de fabricación de los sensores convencionales. De igual rendimiento, como concepción, estos sensores se pertenecen a una nueva tecnología que se amplía al automóvil. Los costos iniciales de estos son normalmente más altos y van luego disminuyendo progresivamente.
Ujú. Hay que ver también, ¿no? Si el sensor es de alta fiabilidad, ¿no? Es en buena marca y tiene bajos costos y tiene buen rendimiento. Ahí está. Exigencias: alta fiabilidad, medidas de desarrollo, técnica robusta o probada, bajo costo de fabricación en grandes series, duras condiciones de función, encapsulado resistente, compatibilidad, tecnologías y miniaturización, alta precisión, compensación de errores y de la situ. Bueno, aquí tenemos las exigencias de alta fidelidad, que sea un buen producto, que sea económico, bajo costo, duras condiciones y funcionamiento, mm, que sea resistente, que sea buen material, compatibilidad, que tenga tecnología en miniaturización, que no sea muy grande y alta precisión. Sensores de seguridad. Vamos a ver. Control de crucero adaptativo. Adaptive Cruise Control, ACC. Uno de los aportes tecnológicos está generalizando y ya no es privado de los coches de lujo. El control de crucero adaptativo o ACC. Este sistema no solo es capaz de mantener una velocidad programada, también detectar si hay vehículos delante que circulan a menos velocidad que en nuestro, y reduce la velocidad en caso necesario para recuperarla cuando desaparece el obstáculo. Bueno, este sensor se está adaptando ahora no, en el futuro ya va a estar parejo en todos los automóviles. Es cuando detecta la distancia, si hay un coche que está caminando lento, entonces reduce la velocidad. Como vemos en la figura, tenemos un coche delante lento, digamos que el de atrás está detectando la presencia del coche delante que está yendo a una velocidad bajísima, y yo estoy, entonces disminuye la velocidad, o tal vez ha frenado y el coche detecta que se está acercando, entonces ese sensor no detecta. Y ya vemos los mandos, ¿no? Como otro ejemplo tenemos sensor de ESP. ¿Qué es el ESP? Control electrónico de estabilidad. ESP son las siglas comerciales de control electrónico de estabilidad, uno de los avances tecnológicos en materia de seguridad activa más importante de los últimos tiempos. Su función es conseguir que el vehículo se mantenga en la trayectoria marcada por el conductor con el volante, reduciendo a buena medida de siniestros viables derivados a un derrape. El control de estabilidad compara una trayectoria marcada por el conductor con una trayectoria real del vehículo. Analiza también la velocidad de giro y las ruedas. Interviene actuando sobre ellas para redirigir el vehículo. Normalmente esta actuación se produce mediante el frenado selectivo de las ruedas, usando elementos comunes como el ABS. El sensor da la seguridad de estabilidad. A ver, ¿cómo funciona? A ver, el SP está compuesto con una unidad de control electrónico, UCE, unos actuadores situados en el sistema de frenado en conjunto de sensores, sensor de ángulo de dirección, que desde la columna de dirección informa sobre el movimiento del volante, sensor de velocidad de giro comunes en ABS, que situados en las ruedas informan sobre eventuales bloqueos, sensor de ángulo de giro, aceleración transversal, que informa de comportamiento real del vehículo. La U se compara a un ritmo de las 24 veces por segundo las informaciones que se llegan a los sensores. Si en un momento dado
La información sobre el comportamiento real del vehículo no coincide con la información de giro deseado. ESP detecta que estamos en una situación de riesgo, interviene frenando las ruedas más convenientes para que el vehículo recupere la trayectoria o en determinados casos restando para par motor para lograr el mismo efecto. Bueno, ¿cómo funciona esto? Detecta un vehículo cuando hace un frenado y automáticamente activa el sensor de que el vehículo está deteniendo, está bajando de velocidad. En casos de que dé vuelta también detecta, ¿no? El vehículo está girando. Esas cosas actúan los sensores. Pasamos a otro punto, sensores de seguridad y giro de ruedas, también, ABS, giros de ruedas, giran derecha, izquierda, no. Los sensores ABS, Anti-Block Braking System, sensor revolucionario de ruedas, van ubicados en el buje de las ruedas, detectada una velocidad de giro de cada una de ellas, transfiriendo esta información a una unidad de control del sistema ABS. Si unidad de control del sistema ABS detecta hay un descenso importante de velocidad en una de las varias ruedas, lo que podría provocar que se bloqueen e intervenga rápidamente modulando la presión de frenado de cada rueda individualmente. De este modo se evita que las ruedas bloqueen, garantizando un frenado seguro, permitiendo al conductor mantener un control del vehículo. Anteriormente estaba hablando a la hora de hacer un brusco giro, entonces este sensor actúa de tal forma que hace un frenado y mantenga la estabilidad del vehículo. Causas de fallo. Debe verificarse el cuerpo exterior del conector y los cables, así como subpasas, muros, asegurándose de su buen estado. Compruebe también si el captador muestra alguna grieta, abolladura, golpes o podría haberlo dañado. Hay que tener en cuenta que como norma general una inspección visual no es suficiente para poder asegurar un buen o mal funcionamiento de la pieza, pero ayuda a hacer un primer diagnóstico. Grietas y roturas de tensión provocadas por estrés mecánico, deformaciones y abolladuras sobre calentamiento del sensor, sin señal ruptura el cable por fricción, exceso de vibración, cortocircuito, roturas internas y sensor por estrés mecánico o térmico, ¿no? Para lo cual hay que hacer un mantenimiento visual, ¿no? Que vemos cómo está, si se ha quemado el cablecito o está con sarro, óxido, ¿no? Etcétera, etcétera. Síntomas o fallos de sensores. Encendido testigo de la luz ABS. Bloqueo de ruedas de frenado normales. Son solo en coches con repartidor de frenada electrónica. Mantenimiento de sensores. Los sensores de velocidad de rueda son los componentes sometidos a la mayoría de cargas dentro del sistema de regulación de freno. Evitan que las ruedas permitan y encargan la proporcionar un comportamiento de carretera estable del automóvil. Revisar cada movimiento de cada 25.000 kilómetros los valores específicos de los sensores. Reemplazar cuando los comprobaciones de funcionamiento no estén dentro de los valores límites especificado. Así dice que hay que hacerle un mantenimiento visual o diagnosticar cada 25.000 kilómetros los valores específicos de los sensores. En cambio, si no están en los límites, no, bueno, hay que cambiarlos. Ahí está. Como otros son sensores de pulso. Los sensores de pulso, bueno, en este caso este sensor lleva detectando la posición cigüeñal del árbol de levas. Generalmente está ubicado sobre una rueda dentada
rueda fónica, disco de ventajas sectoriadas, anillos, material ferromagnético. Dicho sensor detecta las variaciones de flujo magnético que producen los dientes y valles de la rueda fónica. Sensor de cigüeñal, crackback position sensor. Son encargados de verificar la posición de punto muerto superior, la unidad de control del vehículo. Utilizan esta información para calcular el tiempo de inyección y el sistema de arranque. Sensor de árbol de levas, el camshaft position sensor. Controla en secuencia de inyector, sincronización de chispa, de encendido. Sensor revolución speed sensor. Su misión es controlar velocidad, revoluciones del motor, así como los puntos de cambio de transmisión. Esos son los sensores de pulso que no acaba de mencionar cuáles son. Como dos sensores tenemos otro ejemplito, localizador en el escape. El sensor de oxígeno mide la concentración de oxígeno remanente en el humo de un auto, ¿no? Ese sensor también mide, ¿no?, el oxígeno remanente en el humo de un auto. El sensor convierte la cantidad de oxígeno en los gases que produce el automóvil en señal eléctrica, ECU. Toma una señal y así se da cuenta si la mezcla de gasolina y aire está en un punto óptimo. Si no lo está, toma medidas para hacerlo. Tipo de sensor. Elemento sensor es usualmente un bulbo hecho de circonio cerámico cubierto de ambos lados con una capa fina de platino. Esa es forma física, ¿no? Bueno, síntomas y fallas. Las emisiones fallan, alto nivel de combustible, problemas en el consumo de combustibles, se prende el check IGNI, códigos de falla el PO130. Bueno, esos son cuando diagnosticas con un osciloscopio o si no, un detector de fallas. Diagnóstico y mantenimiento. Verificar periódicamente las emisiones, reemplazar según las especificaciones del fabricante. Revisar que el voltaje esté variado cuando el motor se encuentra en su temperatura de operación. Hay que diagnosticar primero esas fallas cada cierto kilometraje. Verificar periódicamente, visualmente, si los valores están estables y si algo encuentras hay que cambiarlo. Y como vemos aquí tenemos un sensor, donde está ubicado, ¿no? Y visualmente se ve y se detecta los valores establecidos si están en su rango, ¿no?, adecuado. Si están, ya hay que dejarlos. Si no están, entonces hay que cambiarlos. Muchas gracias, profesor Jesús.